Bueno, entonces, esto es hablar justamente de este punto que se ha dado como noticia mundial, ¿no? Del partido de Arabia Saudita con Argentina. Uno de los jugadores, no estoy muy al tanto, pero uno de ellos ha sufrido una lesión que lleva a una fractura muy avanzada de clasificación Lefort del grado 3. Obviamente la clasificación Lefort para las fracturas maxilofaciales ustedes lo van a ver en cirugía, ¿no? En cuarto año, tal vez ya en quinto año, cuando estén rotando pues otorrinolaringología o les toque algún tema respectivo de exposición. Pero es que justamente todo parte de conocer la anatomía de huesos de la cara, muy básicas en sí. Obviamente no vamos a hablar de las fracturas de Lefort porque no entran en temario y no entran pues justamente en sus preguntas. No tiene sentido avanzar cosas que a ustedes no les vayan a preguntar respectivamente. Pero sí vale la pena revisar a los queridos huesos maxilares con su simulador por el asunto patológico que está justamente ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hay que reforzarle en sí ese punto a tener en cuenta que históricamente ha sido preguntado varias veces. Así que nuevamente les recuerdo que pueden pausar en cualquier momento la clase para ustedes pues marcar, anotar algún punto que quizás se les haya escapado o ponerse al día en cuanto a sus apuntes respectivos del trabajo del texto. Recuerden que en el tema de huesos nosotros siempre marcamos una cosita, ¿no? De color verde, lo mínimo que una persona tendría que más o menos saber, porque históricamente por curiosidad ha sido preguntado varias veces en el prope, y de azul quizá algún dato más que lleve a complementar pues el estudio en sí. Recuerden que todo lo que está marcado no es la verdad absoluta y que pues ustedes también pueden tomar criterio ya de ser pues obviamente futuros médicos y tener en cuenta que quizá alguna frasecita hemos dejado por medio que ya nosotros lo damos por obvio, pero para ustedes también puede ser útil, ¿no? En su formación respectiva. Bueno, ya debes estar leyendo, ¿no? Y que tenemos que trabajar justamente esto con la mano de este querido señor simulador que nos va a apoyar pues a revisar las estructuras específicas del maxilar y obviamente, ¿no? Que este pobre jugador pues ha entrado al quirófano porque incluso la mandíbula ha estado fracturado justo en la parte media, ¿no? De la rama y perdón, del cuerpo. Entonces realmente es una fractura con un alto intercambio de energías que obviamente pues le va a llevar a una incapacidad bastante grave en sí. Bueno, recuerda una cosita, cuando tú estudias lo que es huesos y también cualquier punto anatómico, si estás muy bien apoyado de un simulador, la pasas muy bien porque lo único que tienes que hacer es qué cosa, cerciorarte de que las frases que te está diciendo el libro sean verdad y obviamente después aprenderte, no memorizarte las frases, entenderlas del por qué juegan con esas palabras, porque obviamente memorizar es de locos, pero si tú llegas a comprender esto, sacas las preguntas que te vayan a hacer. Simplemente qué cosa, teniendo en cuenta el texto, teniendo en cuenta la imagen en tu mente, teniendo en cuenta tu simulador, viéndolo en tu mente. Si no, recuerden que ahora estamos trabajando con los libros, estamos con apuntes, diapositivas, depende de cualquier herramienta que utilicen sus profesores para darles clases y aprovechenlas a estas en sí. Si están con su libro al lado, aprovechen que todavía tienen su libro al lado porque recuerden que su examen van a ir con solo su conocimiento y lo que esté pues dentro de su cerebrito en sí. Aprovechen de momento su libro, que ya habrá un momento de dejarlo atrás. El par de maxilares, ojo que vienen dos, ¿no? El par se une para formar el maxilar superior. Este se articula con cada hueso de la cara, con excepto la mandíbula, ¿no? Que es el maxilar inferior en sí. Recuerda que los maxilares forman parte de los pisos de las órbitas, las paredes laterales y el piso de la cavidad nasal y la mayor parte del paladar duro. A corroborar esa información respectivamente. Bueno, muchos ya han debido ver esqueleto axial y otros pues están repasándolo y otros lo están topando por primera vez. Siempre corrobora la información que te dicen las frases del libro. Ah, pues sí, el maxilar está muy bien articulado por el resto de estructuras que pertenecen o a huesos del cráneo o a huesos de la cara correspondientemente, sin llegar a tocar específicamente pues a este hueso que está por debajo, que vendría a ser la mandíbula respectivamente. Y sí, mira que en un principio este huesito son dos, un par de huesos, a derecha y a izquierda respectivamente. Corrobora la información que tu libro te ha dicho. Dice que los huesos maxilares forman parte de qué? De toda esta región que vendría a ser el piso de la órbita respectivamente. Además, corrobora, mira que todo esto se conoce con el nombre de cavidad nasal. Y fíjate que evidentemente están formando qué cosa? La pared lateral de la cavidad nasal y obviamente también su querido piso. Asimismo, este querido hueso maxilar llega a formar qué cosa? Obviamente si tú te cargas la señora mandíbula, sabes que el hueso maxilar forma esto, lo que vendría a ser el techo de la cavidad bucal, o mejor dicho, también así, el paladar duro. Que su función tú la vas a encontrar principalmente ¿dónde? En el aparato digestivo. Vale, ve conociendo qué es el paladar duro. Ah,
Si hay un paladar duro, deberá haber seguramente un paladar blando. Claro, eso lo vas a conocer en faringe, ¿verdad? Aparato respiratorio, aparato digestivo. El paladar duro es el techo óseo de la boca y está formado por dos cositas: apófisis palatinas de los maxilares, hueso maxilar, y las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Para qué rayos sirve el paladar duro? Sirve para separar la cavidad nasal de la cavidad vocal propiamente dicho. Bueno, entonces si nosotros tendríamos que aislar específicamente a quién, a este señor hueso maxilar, nos vamos a dar cuenta que todo este borde que está sombreado de un color rosa, que no sé por qué le gusta el rosa a este señor simulador, pero bueno, es que esta estructura se conoce con el nombre de apófisis palatina del hueso maxilar. Recuerda una cosita, el paladar duro está conformado por toda esta región que es la apófisis palatina del hueso maxilar, pero también por este par de huesitos que se encuentran atrás con una forma de letra L, llamados huesos palatinos en sí, ¿vale? E incluso si tú quisieras ver en específico a este señor hueso, que obviamente creo que ya lo hemos mencionado en otra masterclass, tienes que recordar que justamente de estos huesos palatinos que tienen forma de letra L, esta partecita llamada lámina horizontal del palatino forma parte de ¿qué? Del paladar duro, junto con ¿quién? Con la apófisis palatina del hueso maxilar. Prácticamente esta cosa es muy útil por la enfermedad que ahora tenemos que ver a continuación, porque te ayuda a separar la cavidad bucal de lo que vendría a ser la cavidad nasal. Sigamos viendo otros datitos. Cada maxilar contiene ¿qué cosa? Un seno maxilar grande que desemboca en la cavidad nasal. Recuerda, eso es también llamado senos paranasales. Recuerda que solamente hay 4 huesos en todo el cráneo que contienen senos paranasales. El maxilar forma parte de ellos, pero también está el frontal, el etmoides y el esfenoides respectivamente. Vale, ¿qué más tiene el hueso maxilar? Tiene algo llamado apófisis alveolar. Este es un arco rugoso que contiene los alvéolos, que son las cavidades para los dientes superiores respectivamente. Además, contiene la apófisis palatina, que es una proyección horizontal que acabamos de mencionar ahorita del maxilar, que forma 3/4 anteriores del paladar duro. La unión y la fusión de los huesos maxilares normalmente debería completarse antes del nacimiento. Si la fusión no sucede, este problema se conoce con el nombre de ¿qué? De paladar hendido y labio leporino, que es lo que tenemos que ver ahí respectivamente. Que todo rato, ¿no? Tengo que estar haciendo esto. Bueno, oye, cuidado que te lo pregunten eso de los 3/4. Nunca lo hayan preguntado en el curso básico. Y cuidado que tenga ese punto de referencia. Oiga, no soy bueno para hacer trazos específicos en lo que vendría a ser el paladar, pero más o menos habría que dividir esta cosa en ¿cuántos? Así pues, ¿no? En 4/4. Entonces, 3/4 partes, toda esta zona está conformada por la apófisis palatina del hueso maxilar y solamente el cuarto posterior, el único cuarto posterior, está conformado por estas cositas que son las apófisis, perdón, las láminas horizontales o las apófisis horizontales de el hueso palatino respectivamente en sí. Recuerda que este par de huesitos tiene que fusionarse respectivamente antes del nacimiento de una persona, porque si no, lleva una enfermedad que ahorita la vamos a ver, que es el labio leporino y el paladar hendido. Recuerda, este arco que nosotros lo estamos aislando acá de un color rosado se conoce con el nombre de apófisis alveolar y como tú lo estás viendo tiene sus cavidades muy especificadas para cada uno de los dientes respectivos que tiene una persona común y corriente. Claro, eso podría ser un guiño a hablar mañana, por ejemplo, de una máster que tendría que ver con la dentición y nos vamos a ir pues a revisar un poquito de aparato digestivo y a conocer la regla de los 6 que siempre se les enseña a los estudiantes, ¿no? Allá en el querido Instituto Prep. ¿Qué más? Sigues avanzando y revisas los últimos datitos. El foramen infraorbitario es un orificio en el maxilar por debajo de la órbita. Permite el paso de vasos sanguíneos y del nervio infraorbitario respectivamente, que es un ramo de la división maxilar del nervio trigémino. Otro foramen prominente en el maxilar es el foramen incisivo, justo detrás del diente incisivo. Transporta ramas de los vasos sanguíneos del palatino mayor y ramos del nervio nasopalatino. Una última estructura asociada con el maxilar y el hueso esfenoides es la fisura orbitaria inferior, ubicada entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar respectivamente. Bueno, hay que ir a buscar esos últimos datos que nos proporciona su querido texto antes de abandonar pues específicamente a este señor huesito. Y claro, tú ya lo estás viendo seguramente, a este foramen que se conoce con el nombre de ¿qué?
de foramen infraorbitario, cuyo canal pues empieza en esta partecita posterior, ¿no? Prácticamente si yo pudiera introducir un lápiz por esta región, atravesaría y acabaría saliendo hacia la otra parte respectivamente en sí, ¿verdad? Ahora, recuerda una cosita. Mira lo que vamos a hacer. Ay, que me quisiera quitar un ratito a los queridos dientes. Bueno, podría ocultar el resto, o por lo menos podría aclararlos. Que no se puede, ni modo. Voy a tener que borrar estos dos dientecitos. Mira, ¿ya te has dado cuenta? Sí, mira, detrás de los dientes incisivos se encuentra este querido hueco. Ay, que no ha marcado la cosa esta. Esto. Que se le conoce con el nombre de ¿qué? De foramen incisivo respectivamente, ¿verdad? Además, si tú lo aíslas, pues ahí te van a mostrar justamente ese dato respectivo, detrás de los huesitos, de los dientecitos incisivos respectivamente. Y hacia un costadito a tener en cuenta, mira cómo te lo está diciendo el libro, entre el hueso maxilar y las alas mayores del esfenoides se encuentra toda esta estructura, que ahora la quisiera marcar, pero es que esta cosa es muy rebelde, conocida con el nombre de fisura orbitaria inferior. Si hay una fisura orbitaria inferior, ¿habrá una superior? Sí, la hemos visto el otro día en otra máster, ¿verdad? Toda esta estructura que se encuentra entre las alas mayores y las menores, ¿no? Y junto con el cuerpo del querido esfenoides, donde pasan estructuras que tengan que ir a ver con la órbita del querido paciente. Ya, pues vámonos a su problema. No vamos a poder buscar una imagen ahorita en Google como lo hacemos en clases presenciales porque si esto está siendo grabado a veces salen imágenes con copyright, entonces ya pues ni modo dan de baja el video, así que les voy a pedir miles de disculpas. Pero obviamente como todos tienen internet, puedes poner en tu Google imágenes y pones labio leporino y paladar hendido y te va a salir un huevo de imágenes. Así que no me preocupo por ello. De lo que me preocupo es que tengas las frases muy bien claras para tu examen respectivo en sí. ¿Vale? Recuerda, generalmente las apófisis palatinas del maxilar se unen durante, nuevo dato que tienes que tener en cuenta, nunca lo han preguntado, cuidado que este año sea el correcto, durante la 10ª y la 12ª semana de desarrollo del embrión, o sea que aproximadamente por los 3 meses de embarazo ya se empiezan a cerrar las apófisis palatinas, se unen. Si esto no sucede, se produce algo que se le llama paladar hendido. El trastorno también puede implicar la función incompleta de las láminas horizontales de los huesos palatinos, o sea que no importa si es el hueso maxilar o atrás más a profundidad del palatino, algunos de ellos no se están funcionando correctamente. Otra forma de este trastorno es llamado el labio leporino. Recuerda, cuidado que confundas paladar hendido, que es la parte ósea, y el labio leporino, porque esta simplemente consiste en una división del labio superior. Es el labio el que está partido y no se llega a formar. Pero mira, que ambos vienen en combo. El labio leporino y el paladar hendido suelen presentarse juntos, son muy comunes. Ahora, ¿cuál es el problema de dejar a un paciente con esta condición y no corregirlo? Ya lo estás leyendo seguramente. El habla y la deglución pueden estar afectadas de acuerdo con la extensión y la posición de la hendidura. Claro, habrán hendiduras más grandes y más pequeñas. Adicionalmente, los niños con paladar hendido suelen tener muchas infecciones del oído, que puede producir la pérdida de la audición. Y eso tú lo sabes. ¿Por qué? Mira, si tú tienes un paciente que justamente tiene esto, ¿no? Podrías poner ocultar, y que prácticamente tiene una comunicación entre lo que es la boca y la nariz, ¿qué problema? Sobre todo a nivel de un recién nacido. ¿Por qué? Porque él tiene que lactar. Obviamente el pezón de la mamá ingresa hasta lugares tan profundos que incluso la leche llega a donde? A la cavidad nasal y el niño se está que atora, que atora, que atora, que atora y incluso tiene hasta problemas para alimentarse y un bajo desarrollo, ¿no? Y crecimiento respectivamente. Además, tú sabes que la cavidad nasal, si has visto Sentidos Especiales, está comunicada con el oído medio. Y obviamente una de las enfermedades más frecuentes en pediatría es la otitis media aguda, donde por infecciones recurrentes, resfríos mal curados, faringitis, faringoamigdalitis, problemas que lleven a congestión nasal brutal, hacen que la trompa faringotimpánica lleve pus, secreciones hacia el oído medio y genere esta condición respectiva. Eso es un problema. Por lo tanto, como te lo están diciendo ahí, los maxilofaciales, que son los que se encargan de manejar esto, recomiendan cerrar la fisura palatina durante las primeras semanas de vida. Pero es que por lo general, el paladar debería repararse aproximadamente entre los 12 y 18 meses de edad. Eso es una cuestión de que ser pues una edad tan joven se necesita pues hacer una cirugía bastante compleja y por lo tanto el nene tendría que ganar la suficiente cantidad de masa y peso para soportar una cirugía bastante invasiva en sí. Por último, recuerda una joya de corona que ya ha sido preguntado tantas veces y cómo no, le rezamos a San Patrón de primer parcial, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿no? De ese examen y pues que hará
y esperamos que les pregunten esto. Recuerda que el ácido fólico es un tipo de vitamina B. Es una vitamina muy ampliamente recomendada para evitar diferentes tipos de malformaciones congénitas, no simplemente la hendidura del paladar y el labio leporino, también por ejemplo la espina bífida, que está dentro de este tema en la parte final, que son anomalías en la formación de la columna vertebral y que tienen que ver con defectos del tubo neural, ¿no? En la embriología de lo que es el sistema nervioso, pero también a muchas otras condiciones. Por ejemplo, en cardio, tú has debido ver las malformaciones congénitas, ¿no? Como las comunicaciones interventriculares, interauriculares, igual. De alguna manera son suplementos nutritivos que no se les puede negar a las embarazadas y que lleven pues un embarazo con un bajo riesgo de malformar congénitamente y tener niños que tengan muchos problemas ya desde sus primeros días de vida en este querido mundo en sí. Bueno, hablando del fútbol, y con el fútbol pues que estamos nosotros hablando, hay que tener en cuenta una cosa, ¿qué es lo más valioso para uno de los jugadores o que los jugadores juegan? Fútbol, pues sus pies respectivamente en sí. Para los médicos también es bastante valioso lo que vendría a ser la arquitectura del pie, y principalmente para quienes, para los traumatólogos. Es más, las anomalías de lo que vendrían a ser los arcos del pie son también muy frecuentes en la consulta de traumatología pediátrica. Obviamente ustedes van a rotar traumatología pediátrica cuando estén rotando en el internado, ¿no? Y además algunos de ustedes tendrán la suerte de ya rotar en quinto año con traumatólogos pediatras y harán estas prácticas respectivas en examinar diferentes defectos del pie en los pacientes y manejarán lo que es el tratamiento como la parte ortopédica en sí. Pero bueno, para hablar de este problema, ¿no? Que es el pie plano y el pie en garra, hay que comprender esta parte de lo que vendrían a ser los arcos del pie. No te voy a poder describir muy y con toda calma lo que vendría a ser la anatomía de los huesos del pie, pero simplemente tienes que acordarte rápidamente que este está conformado por huesos llamados del tarso. Recuerda que estos son 7, ¿verdad? Ahí tienes, por ejemplo, algunos que nosotros tenemos que ir a explorar apoyándonos de nuestro querido simulador en sí, ¿vale? Los vamos a reconocer muy rápidamente porque no es la intención de escribirlos a cada uno en sí. Recuerda, este huesito que se encuentra en la parte superior se encuentra con el nombre de el astrágalo. Este otro hueso muy enorme y que forma la parte prominente, ¿no? Se le llama el señor calcáneo. Vale, por delante de estos dos señores se encuentran este par, llamados ¿qué cosa? Este se le llama navicular, el que se encuentra en la parte medial, y este otrito se le conoce con el nombre de cuboides. Recuerda que nosotros decimos el navío y sus 3 Marías. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran estas 3, llamadas las cuneiformes, ¿no? Según como le quieras decir, el medial, el intermedio y el señor lateral. Y ya por delante estaría pues el metatarso y las falanges respectivamente. Ahora sí, hay que tener cuidado porque el libro te habla acerca de los arcos del pie. Y esa es la intención de esta clase. Obviamente te voy a poner la teoría para que tú te pongas al día con datos importantes que tienes que tener en cuenta antes de rendir un simulacro, un test o cualquier cosa así. Los huesos del pie están distribuidos en 2 arcos, que mantienen su posición por medio de ¿qué? De ligamentos y de tendones. Los arcos son muy buenos, ¿por qué? Porque posibilitan que el pie soporte el peso del cuerpo. Permiten una distribución ideal del peso sobre los tejidos blandos y duros del pie y actúan como una palanca durante la deambulación. ¿Te vas a acordar todo eso? Imposible, pero tú ya le estás sacando el provecho. Sabes que la función es principalmente de soporte mecánico y un amortiguador muy guapo. Muy bien. Recuerda lo que se ha preguntado en un simulacro. Los arcos son rígidos. Y claro que sí, verdadero. Me han dicho, claro que sí, tus arcos van a ser rígidos. Podías haberte palpado o haber pisado un ratito mientras daba tu examen y sacabas la pregunta. Los arcos no son rígidos. Ceden ante la descarga de peso y recuperan obviamente su forma cuando no hay pues peso, cuando no hay carga. De esta manera guardan energía para el siguiente paso y ayudan a absorber el impacto. Por lo general, dato de oro, que sí, estos datos a veces cuesta, que son números, hay que tatuárselos, hay que anotárselos, no sé, hay que memorizar, hay que buscar la manera. Pero recuerda, los arcos terminan de desarrollarse antes de los 12 a 13 años aproximadamente, así. Lo sé, los años, los números son una molestia aprender, pero ya han sido preguntados. Y estos son de los que a veces, como decimos, o te lo sabes o no te lo sabes directamente, ¿no? Entonces, cuidado que esta pueden entrar en pregunta. Bueno, recuerda entonces que los 2 arcos principales del pie se les llaman arco longitudinal y arco transverso. Pero claro, si ya te estás fijando en este párrafo, el arco longitudinal tiene 2 partes. Ambas consisten en ¿qué? En tomar en cuenta a huesos del tarso y del metatarso en sí. Nuevamente te voy a pedir un favor. Haz una pausa, saca una captura y ponte al día a aprender cada uno de estos trazos correspondientes, que es prácticamente lo único que nosotros hemos hecho, trazar esta mamarrachada a tener en cuenta con la descripción respectiva en sí, ¿no? En el pie. Lo vamos a hacer de la misma manera con este querido señor simulador, pero obviamente, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Pues
Vamos a aislarlo, ¿sí? Y nos quedamos simplemente con esta estructurita, que es el señor pie, ¿no? Ahí tenemos a los queridos huesitos en sí. Bueno, entonces, ¿qué nos tendríamos que trazar nosotros? De idea general, tendríamos que trazarnos un arco que va por esta región, llamado longitudinal medial, otro arco que va por esta región más o menos, que se le llama longitudinal lateral, y otro arquito que más o menos va por esta situación. Es como la A de los Avengers. ¡Hala! ¿No? Es un arco llamado el arco transversal. Este es el transversal, este es el longitudinal lateral y este es el longitudinal medial. Vale, eso todo el mundo se lo sabe y obviamente cuando te ves la figura dices, ah, sí, qué fácil. ¿Dónde está lo difícil? Acuérdate los huesos que conforman cada uno de estos arcos, que esa es la intención. Fíjate, para trazar al arco longitudinal medial, tú tienes que tomar en cuenta a qué huesos. A este que está aquí atrás, al señor calcáneo. Bueno, prácticamente el señor calcáneo es la base. Ay, esta cosa que no se nota. Ahí está. Es el inicio, respectivamente. Obviamente, el arco longitudinal medial va desde el calcáneo hasta este hueso, que se le conoce con el nombre de alastrágalo. Además, toma en cuenta a este huesito, que se le conoce con el nombre del navicular. Y toma en cuenta también a quién. Pucha, que este señor error que se me ha escapado acá. Pues ni modo, lo vamos a borrar. Ay, que este borradorcito es muy chiquitito. Bueno, toma en cuenta a quién. A estas señoras 3 cuñas respectivamente. Además, incluso este arco es tan largo que se prolonga hasta ¿dónde? Hasta las cabezas de los 3 metatarsianos mediales. Entonces, quien sigue a continuación, el otro, que obviamente lo vamos a tratar de pintar de otro colorcito. Este también empieza desde ¿dónde? El longitudinal lateral. Este tiene que empezar igual, desde este señor hueso calcáneo, pero se dirige en sentido lateral. A tomar en cuenta, directamente a conectar con este señor huesito, llamado ¿qué cosa? El señor cuboides. Y obviamente ensambla ¿a quién? A estas dos estructuras que quedan por lateral, a prolongarse hasta las cabezas de los 2 metatarsianos laterales respectivamente. Esto es lo que conforma el hueso, el arco longitudinal lateral. ¿Qué pasa con el transverso? Con el transverso tenemos un poco de polémica, ya se van a dar cuenta y espero que los que ya han llevado ya se hayan hecho observar ese punto, que espero que obviamente lo aclare quién, el responsable que dé en la facultad este tema respectivamente. Esas sí son las preguntas que valen la pena hacerles a los profesores, ¿verdad? Bueno, según tu libro te dice una cosita. Y esto justamente es lo que ahora tenemos que analizar. Uy, que esto lo vamos a dejar así pintado. Bueno, ni modo, lo vamos a tener que dejar así en un desorden. Mira la descripción. Lo vamos a repasar primero para que no te hayas visto, que no te haya engañado. Arco longitudinal tiene 2 partes. El medial, la parte medial del arco longitudinal se origina en el calcáneo, ya lo hemos marcado, asciende hasta el astrágalo, muy bien, desciende a los huesos navicular, sí, y a los 3 cuneiformes, muy bien, y las cabezas de los 3 metatarsianos mediales, lo hemos marcado. La parte lateral empieza ¿dónde? En el calcáneo, asciende por el cuboides, lo hemos marcado, y desciende hacia las cabezas de los 2 metatarsianos laterales, sí, lo hemos marcado. La porción medial del arco longitudinal es tan elevada que la porción medial del pie entre la eminencia metatarsiana y el talón no toca el suelo al caminar sobre la superficie firme, y eso se los he mostrado hasta con el esqueleto. Ahora lo vamos a analizar esa querida frase. Pero antes, para irnos a su simulador, quiero que se fijen esto. El arco transverso, dice, se encuentra entre los lados de medial a lateral del pie y está constituido por navicular, sí, los 3 cuneiformes, sí, y las bases de los 5 metatarsianos. Ojo, bases, no cabezas. Cuidado que ahí entre la pregunta. Y nosotros hemos anotado en esto de decir, ¿y el cuboides? Porque claro, fíjate en la imagen que tú la tienes en tu querido texto. Mira, es lo mismo. Fíjate el arco transverso. Claro, es más, el libro lo delata, porque analizando la figura, mira que el arco transverso toma en cuenta qué hueso. Al cuboides. Y claro, la teoría no te dice cuboides. Es más, en la imagen, si tú te aferrarías a lo que es el trazo, dirías que ni siquiera el navicular está tomado en cuenta. El navicular está más lejano. Pero claro, si tú te pones a revisar otros libros de traumatología, sí, lo toman en cuenta. En sí. Por eso nosotros lo hemos marcado prácticamente a toda esta región, respectivamente, como si fuera el arco transversal del pie. Entonces, a tomar en cuenta que nosotros prácticamente tomamos en cuenta a que toda esta señora región forma parte del arco transversal del pie. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Ah, pues significa que hay que tomar en cuenta a varios huesos respectivos. ¿Cómo ser? ¿A quién? A este señor llamado navicular, a este señor llamado cuboides, a los 3 cuneiformes y a las bases de los 5 metatarsianos respectivamente. Ahora,
a la frase que el libro te lo decía. Me voy a quedar solo con el pie izquierdo porque esta cosa, ¡ay!, que lo estoy quitando. Mira, qué guapo que es el pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, evidentemente no es una cosa plana. Obviamente hay un pie plano, esa es la patología. Pero obviamente, como te lo dice el libro, a esta altura, donde técnicamente debería estar siendo trazado ¿quién? El arco longitudinal medial, no apoya toda la superficie en el pie. Tiene un cierto grado de elevación, desde lo que vendría a ser la región del talón hasta esta zona del pie que se le conoce como la eminencia metatarsiana. Claro, obviamente esto permite amortiguar los impactos respectivos. Además que recuerdo una cosita, ese pie no es pues una estructura única en sí. ¿Por qué? Pues porque también lo que contiene es ¿qué cosa? Una cantidad brutal de ¿qué? De tejido conectivo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que se me ha borrado esta partecita. Bueno, volvemos a poner su señor esqueleto y le aumentamos ¿qué cosa? Todo el tejido conectivo que se nos pueda ocurrir. Y obvio, está muy bien reforzado de una cantidad bestial y brutal de varios ligamentos respectivos que le dan ese colchoncito en sí, ¿no? Respectivamente. Bueno, entonces ten cuidado con esa advertencia que se les ha hecho acerca de qué, del arco transverso en sí. Ahora, curiosidades, que esto incluso es más importante que saberte de los arcos. Como ya se mencionó, una función de los arcos es distribuir el peso corporal sobre los tejidos blandos y duros del cuerpo. En general, la eminencia metatarsiana sostiene alrededor de, te lo tatúas, 40% del peso y el talón 60% aproximadamente. La eminencia metatarsiana, ¿qué es? Es la porción acolchada de la planta del pie, superficial a las cabezas de los metatarsianos. Sin embargo, cuando una persona usa tacos altos, la distribución de peso cambia, porque todo se va hacia la eminencia metatarsiana. ¿Cuánto soporta? 80%. Y el talón, 20%. En consecuencia, pues, la grasita, el panículo adiposo de la eminencia se va lesionando. Aparece una artralgia, dolor articular, y puede haber cambios estructurales en los queridos huesos. Es más, yo los chicos, como les digo, acuérdate de datos curiosos, como que los 12 a 13 años se forman los arcos, y acuérdate de la distribución del peso cuando usas zapatos planos y cuando usas tacones. También para los chicos, ¿no? ¿Recomendación alguna vez usarán tacones? No lo sé, pero es que por si acaso en sí hay que tener en cuenta eso. Vale, entonces ten cuidado con esta parte de advertencia muy importante. Además, ¿qué cosa le faltaría a este señor pie? Pues hay que poner el tejido tegumentario para que te des cuenta. ¡Oh! ¿Qué te estás dando cuenta? Ucha, parece que este señor maniquí parece que tiene pie plano al parecer, aunque no. Se le ve nomás el arquito, ¿no? El arquito longitudinal en esta partecita. Ya me estaba asustando. Vale, pero ten en cuenta una cosita, ¿no? Toda esta región que nosotros vamos a marcar se conoce como la eminencia metatarsiana. Recuerda, en una persona que está usando zapatitos planos, la distribución de peso es muy guay. ¿Por qué? ¿Cuánto era el porcentaje? ¿Cuánto era de porcentaje? Que estás con tu libro, ayúdate. ¿Cuánto era en el talón y cuánto era en la eminencia metatarsiana? En esta 60 en zona. el talón y 40 en la eminencia metatarsiana. ¿Y cuánto era? Usando tacos. 20 en el talón y 80 en la eminencia. ¿Qué problema, no? El taloncito, claro, pues mira que este peso tan enorme que soporta el cuerpo humano. ¡Wow! Tiene que ir a una distribución casi correcta y equitativa. Y obviamente que el talón, que tú sabes que el calcáneo es el hueso más grande de todo el tarso, tendría que soportar una carga de peso muy importante. Entonces, que estos numeritos no se te vayan a olvidar, ¿vale? 60 en el talón y 40 en la eminencia. Y cuando usas tacos, pues 20 en el talón y 80 ¿dónde? En la... Ahora sí, pie plano y pie en garra, aunque creo que me acuerdo que esto lo hemos hablado ya en otros masters, ¿verdad? Vale, pero si no, pues hay que repasar directamente. Recuerda, ¿qué es lo que pasa si los ligamentos y los tendones se debilitan en el pie? El arco longitudinal medial, ese que no debería tocar el pie, el piso, lo logra tocar todas las veces en sí. Ese resultado se le llama pie plano. Tiene diferentes causas, sí, y al final de cuentas, esto, si no se trata, lleva un problema, porque se inflama la fascia
plantar en sí, ¿no? Es prácticamente toda esa estructura que nosotros veríamos si retiraríamos pues la piel del paciente, ¿no? Toda esta estructura intensiva. Incluso con otras estructuras más que van ahí por afuera. Obviamente esto es la aponeurosis, ¿no? Pero forma parte de la fascia respectivamente. ¿Qué problema? ¿Qué se tiene que hacer con estos pacientes? Utilizar zapatitos ortopédicos o por lo mínimo plantillitas confeccionadas a medida para que obviamente, no pues en unos días, no pues en una semana, con el pasar del tiempo, acudiendo a consultas de control, se vaya corrigiendo ese arquito y se vaya formando adecuadamente así con entrenamiento. ¿Cuál es el problema con el pie en garra? Si te has dado cuenta, el pie plano y el pie en garra son opuestos, porque en el pie plano el arco longitudinal medial está aplanado. En cambio, en el pie en garra, el arco longitudinal más bien está anormalmente elevado. El pie plano es así. El pie en garra es así el arco, es demasiado prolongado. ¿Qué problemita en sí? Claro, esto lleva ¿a qué? A muchos problemas en el pisado del paciente, pero que también repercute en el funcionamiento de otras estructuras respectivas. Obviamente también tendría que ser corregido por la parte ortopédica respectivamente. ¿Vale? Entonces con esa aclaración ya pues nos vamos directamente aquí a otro tema respectivo, que al piecito le gusta hacer la flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. Y bueno, hablando de flexión, extensión, hay que repasar un poquito de vocabulario, que es una joya de corona dentro de articulaciones. A ver, si tú has revisado el banco de preguntas de articulaciones, ya te has debido dar cuenta que una de las preguntas más populares es acerca de los movimientos que realizan ¿quiénes? Las articulaciones sinoviales. Recuerda la ley de las articulaciones sinoviales. Toda articulación sinovial es una diartrosis, es decir, que se puede visualizar más o menos su movimiento respectivamente. Tiene un movimiento bastante pronunciado. Y claro, el libro, antes de presentarte los diferentes tipos de articulaciones sinoviales, te presenta los movimientos que realizan como un vocabulario. Es como el vocabulario del tema 1, ¿no? Donde te habla de superior, inferior, anterior, posterior, abducción, ¿no? Pero, bueno, no abducción, lateral, medial y demás cositas. Acá, articulaciones te habla de esto también, que es vocabulario para ti. Obviamente tú lo sabes. ¿Por qué? Porque más fácil es entender las imágenes que la teoría. Pero es que tú sabes que el examen es teórico. Te preguntan las frases del libro. Entonces tienes que entender esas frases para sacar adelante las preguntas de examen que te vengan a hacer. Dentro de los movimientos angulares están de lo único que nosotros vamos a hablar. Este pequeño bloque, flexión-extensión, flexión lateral y la hiperextensión. Mira, ten en cuenta lo que te le está diciendo ya tu querido libro. En los movimientos angulares tiene que ver justamente eso, una variación del ángulo, un aumento o una disminución del ángulo respectivamente, que lleva a cabo muchas funciones respectivas. Tu libro te está diciendo que las palabras flexión y extensión son prácticamente movimientos antagónicos, ¿no? Opuestos. En la flexión, ¿cuál es su definición? Hay una disminución del ángulo entre ambos huesos que se articulan. En cambio, en la extensión es el aumento del ángulo respectivo, ¿verdad? Normalmente la extensión es un movimiento que se utiliza para restituir la posición anatómica, luego de haber esa articulación sido flexionada. Tú ya sabes la definición de posición anatómica, ¿verdad? Te lo ha dicho el tema número 1, cómo debería encontrarse un paciente frente al explorador, en este caso el médico en sí. Recuerda una cosa, lo que está bien marcado ahí, ambos movimientos ocurren a lo largo del plano sagital. Tú ya sabes, esto todo el mundo se lo sabe, lo que es un plano sagital y cómo es el punto de vista, ¿no? De una persona. Ahí está la foto, con excepción de esto, ¿no? De esta última parte, pero todas estas fotos están tomadas en base al plano, ¿verdad? Porque la vista es desde lateral. Ahora entonces lo único que tú haces es entenderle pues a estos trazos locos que hemos hecho, a usar un transportador donde se trazan ángulos, donde obviamente el hecho de acortar un ángulo se conoce con el nombre de la flexión y el hecho de restituir ese ángulo, aumentar ese ángulo en grados, se habla de extensión. Hay muchas articulaciones del cuerpo humano que pueden realizar la flexión y la extensión respectivamente, ¿no? Si quieren podemos jugar con esto, que es el querido codo, ¿no? Mira, tú sabes que la articulación del codo, que sería tu punto de equilibrio, ya un poquito hablando, ¿no? Con conocimientos de músculos, está involucrada pues con estructuras que pertenecen al brazo y al antebrazo del paciente. Entonces, por regla, tú sabes que en la posición anatómica podrías trazar, van a disculpar mi pulso, pero es que no tengo el mejor pulso, por eso no soy cirujano.
un ángulo recto, ¿no? Donde obviamente que si tú tomarías esta angulación tendrías más o menos ¿cuánto? De acá hasta acá marcarías ¿cuántos? 180 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú lo que haces es esto, que es la flexión, ¿qué estás haciendo? Estás acortando el ángulo, por lo tanto se cumple la definición. Obviamente eso no se puede quedar ahí para siempre. El chiste es restituir a la posición normal. Entonces ese punto, ¿qué hará? Que nuevamente vuelva a la posición de reposo. Eso significa hacer una extensión. Prácticamente el ángulo otra vez se va a incrementar y vas a volver a la posición normal. Eso se da durante todo el plano sagital. Recuerda que tu libro, en todos estos puntos, que obviamente son para tu análisis, pero que recuerda que hasta esto puede ser una pregunta de examen, no es pues que te lo tienes que aprender, lo tienes que comprender. Y claro, cada una está guiada de las figuras que tú obviamente ya las has analizado, pero es que cuidado que te comas la pregunta. Tienes que entender literalmente que te pongan así en una pregunta de test. Ah, mira, pregunta número 1. Y como este año no les han recibido con articulaciones, la pregunta 1 del examen era artículo. Bienvenidos al profe de artículo. Ponga artículo. ¿Qué te van a preguntar el tema 1? Son pavadas. Articulaciones de una vez y por todas. Vale, pregunta 1. Mover el antebrazo hacia el brazo en la articulación del codo, o sea, entre el húmero, el radio y el cúbito, es como al doblar el codo. ¿Eso es verdadero o falso? Y tú, ya está, ¿para qué me he inscrito al examen de mente? Me han dicho siempre que tenía que entrenar más tiempo, tenía que haber comprendido, ya está, todo Vietnam se te cae, ¿no? Con la pregunta 1, y tú sabes que hay 100 preguntas más que hacer. Pucha, relájate, articulaciones en vivo en el examen. Muchos estudiantes cuando se les toma examen de articulaciones, cuando están leyendo la pregunta, hasta están haciendo eso, ¿no? A ver, llevo mi antebrazo donde mi brazo. Están analizando un ratito, están descubriendo que habían tenido articulación del codo y todo eso. Ah, sí, falso le ponen y lo fallan la pregunta, ¿no? Pero no, algunos homo sapiens sí pueden, ¿no? Entienden lo que se les está preguntando y dicen, sí, esto es correcto, porque sí, ¿no? Mover el antebrazo en dirección hacia el brazo en tu codo es, sí, eso es un ejemplo de flexión. Ah, sí, verdadero. O como te lo cambia, ¿no? Ese será un ejemplo de extensión y dicen, ah, no, eso es falso, no tiene nada que ver. Ten cuidado con una advertencia que te hace tu libro, y esa advertencia está en esta frase. Si bien la flexión y la extensión usualmente ocurren en el plano sagital, como en la mayoría de las imágenes que tú has visto, hay algunas excepciones. Cuidado que esa excepción sea la pregunta. Por ejemplo, la flexión del pulgar implica hacer un movimiento hacia medial, hacia la línea media, cruzar la palma en la articulación carpometacarpiana entre el trapecio y el metacarpiano del pulgar. Es como cuando tú estás haciendo esto, ¿no? Obviamente yo en la cámara ya lo estoy grabando, pero es hacer esto, ¿no? O poner, llevar el pulgar al lado opuesto, al lado opuesto, al lado opuesto de tu... Ah, pucha. Y otro ejemplo incluso es lo que haces con tu tronco hacia los lados, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Claro, por ello se toma en cuenta esto, lo que vendría a ser un punto de vista de un plano frontal. De frente le estás viendo al paciente. Y claro, aquí tú dices, "Ah, pero claro, la mayoría son desde el punto de vista sagital". No, también hay excepciones y esto es la clave. Flexión lateral. Miren la mamarrachada que nosotros hemos hecho. Claro, también qué está pasando ahí. Un acortamiento de ángulo y por lo tanto pues hay qué cosa, flexión lateral. Obviamente lo que vendría a ser qué cosa, la extensión vendría a restituir la posición anatómica donde el paciente estaría todo rectito y en sí sin ningún tipo de problema. Además recuerda que llevar lo que vendría a ser la posición anatómica mucho más allá del límite, cuando tú haces una extensión simple, llevarla más allá, ya estarías hablando de la hiperextensión. Que tu libro también te va dando algunos ejemplos respectivos con la mano de quién, de los ejemplos ya mencionados con la flexión y la extensión respectivamente, ¿no? Recuerda que hay algunas articulaciones que solamente podrían realizar la hiperextensión en sí. Muchas no. Es el caso de articulaciones trocleares como el codo, las interfalángicas y la rodilla, porque anatómicamente no pueden hacer hiperextensión. Además, ponte a pensar, y si no, inténtalo, te vas a luxar. No, no se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede hiperextender ni el codo, ni la rodilla, ni las articulaciones entre tus falanges respectivamente. ¿Vale? Con esa advertencia entonces le damos un pequeñito punto acá y nos escapamos de esta señora sección de articulaciones. Nos despedimos un ratito de momento del señor bloque óseo y nos tenemos que escapar ¿a dónde?
hacia lo que vendría a ser el bloque de la neurología. Como no, vamos a estar repasando también neurología en esta partecita en sí. Simplemente con unos conceptos muy básicos y muy simples. Te voy a pedir un favor. En el tema número 12 de tejido nervioso, donde se dan las llaves para lo que es la neurología, tienes que tratarte de concentrar en esta primera parte donde te dan llaves que inconscientemente tú te confías. Ah, sí, está muy fácil, pero es que si tú lo lograrías aplicar en todos los temas siguientes, neuro, no digo que sea un paseo en el parque, es creo que lo que más nos cuesta a todos los profesores de morfofunción dar los temas respectivos o incluso comprenderlos en sí. Les voy a pedir eso un poco de paciencia. Y es que nuestra vida de estudiantes en el propedéutico también han sido uno de los bloques más difíciles de dominar ya por anécdotas que les voy contando. Tienen sus mañitas respectivas, ¿vale? Simplemente te voy a pedir un favor. Todo lo que se va a hablar de lo que es la organización del sistema nervioso central, que está perfectamente dado en esta imagen, está narrado desde lo que vendría a ser acá, que le estoy poniendo el margen, hasta acá. Oye, cuidado que te pregunten esto, que a veces, oye, ¿para qué te estás aprendiendo el potencial de membrana en reposo y la despolarización y el potencial graduado y la fase donde se abre el canal de sodio y el potasio y el voltaje que se sube de tanto a tanto? O sea, ¿para qué te aprendes eso? Y a veces solo te preguntan la organización del tejido nervioso, una pregunta tan simple, y hasta eso lo fallas porque has dicho, guay, pensabas que lo sabías. Bueno, tú ya sabes una cosa muy importante. El sistema nervioso está estructurado en dos grandes sistemas, llamados sistema nervioso central y el otro, el que está bajito, el periférico. Cuidado con las abreviaciones, por una letra te puedes morir también. Recuerda, los dos componentes del sistema nervioso central se le llaman encéfalo y médula espinal, que son curiosamente los dos temas que siguen a este tema, ¿no? En el temario oficial. Ahora, recuerda otra cosa, los datos de curiosidad. Vale, te voy a dejar pausado esto, que no es mi intención hablarte de todo esto y lo puedes revisar con toda calma en casa. Lo que yo quiero revisar es la organización del sistema nervioso periférico en sí, ¿vale? Te voy a dar un pequeño tour por esta parte, que obviamente tú lo vas a ir pausando el video y vas a ir marcando algunos puntos respectivos para ponerte al día, pero no nos vamos a tardar mucho en ello. Quiero que entiendas directamente la querida imagen, porque todo está ahí. ¿Es que es eso? O que yo te ponga pues aquí neuro, y al final de cuentas yo creo que lo del librito está un poquito más entendible. Así, bueno, hay cuestión de perspectiva, a veces una persona lo entiende de un lado o del otro sin ningún tipo de problemas. Bueno, es para gustos, como nosotros ya le podríamos ir diciendo respectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pucha, que nos tenemos que cargar pues al señor esqueleto y nos tenemos que quedar con solo esto. Miren qué bonito. Hola, te está saludando ahí, ¿no? Hola, soy el señor nervioso. El señor nervioso, el que te va a fallar tal vez, o el que puede jugar en tu contra o a tu favor en tu examen, respectivamente, ¿no? Este señor llamado sistema nervioso. Bueno, ten en cuenta una cosita. Esto que nosotros hemos aislado es prácticamente el sistema nervioso central. Todo lo que no sea lo que tú estás observando acá, es decir, el relleno, todo el sistema de cables externos, para ti es sistema nervioso periférico. Solo el sistema nervioso central sería el encéfalo y la querida médula espinal. Ahora fíjate esta querida imagen que la tienes acá. Mira qué guapo. El sistema nervioso central es simplemente esta región crema. Pero es que mira, el sistema nervioso periférico siempre está conectado con el sistema nervioso central. Además, recuerda la vieja confiable. El funcionamiento del sistema nervioso es basado en los sistemas de retroalimentación que tú aprendes en el tema número 1, porque siempre hay un receptor, hay un centro integrador y hay un efector. Obviamente aquí el centro integrador en esta analogía es pues todo el sistema nervioso central. Obviamente la porción aferente, la porción sensitiva, es todo este bloque, la división sensitiva del sistema nervioso periférico, el cual está organizado en los sentidos somáticos, que es un tema también de morfofunción, y otro tema, que son los sentidos especiales. Pero es que por un camino o por el otro, diferentes tipos de sentidos somáticos, como el tacto, la presión, la vibración, o sentidos especiales como el gusto, el olfato, la vista, todos mandan información sensitiva en forma de señales aferentes hacia el sistema nervioso central. Obviamente el sistema nervioso central procesa esa información y tiene que no quedarse con esa información, sino también tiene que responder mediante lo que vendría a ser la siguiente división, la parte de la división motora, mediante las eferencias. Pero tienes que también acordarte una cosa como disco rayado.
Recuerda que la división motora del sistema nervioso periférico tiene dos ramas. El sistema nervioso somático, por un lado, y el sistema nervioso autónomo. Recuerda lo más importante. El sistema nervioso somático es la división consciente, la división voluntaria, es la que sí te puede hacer caso, es la que va a hacer caso a todo lo que tú le ordenes hacer. Por eso, el único efector que tiene el sistema nervioso somático es el músculo esquelético, porque tú sabes que el músculo esquelético es consciente, es voluntario. En cambio, este señor rebelde se llama sistema nervioso autónomo. Y tú ya sabes qué va a hacer. No, más bien, no va a hacer. No te va a hacer caso. Es totalmente inconsciente e involuntario. Es más, te hace show, porque este sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. Es más, por anexo, tu libro te dice que existe un sistema especializado que obviamente lo ves en su magna función cuando ves aparato digestivo, que es el sistema nervioso entérico que controla todos los órganos internos de este aparato en sí. Pero en conclusión, fíjate, todo lo que controla la división automática o autónoma del sistema nervioso son cosas que tú no puedes controlar de una forma consciente. No te van a hacer caso por mucho que tú trates. El músculo liso, el músculo cardíaco, las glándulas y tu crush, ¿verdad? No, mentira. Bueno, pero eso sí. ¿Qué más? El músculo liso y las glándulas del aparato digestivo tampoco no te pueden hacer caso respectivamente, ¿no? Entonces, esto es el punto de quiebre, donde tú te das cuenta de que hay cosas que sí puedes controlar voluntariamente y hay otras cosas que no a tener en cuenta en sí. Así que por favor, nuevamente te voy dejando esto a tener en cuenta. Ahora, hay muchos datos más que comentarlos acá. Claro que sí, y obviamente eso lo vas a hacer con mucha más calma en clases presenciales y obviamente aplicando sus conocimientos sirven para muchas cosas en el resto de aparatos o sistemas. Mira, te pongo un ejemplo. Hablando de la división del sistema nervioso autónomo, con esto que te estoy dejando acá en la teoría frente a ti. Mira, tú sabes, y si no, lo vas a saber, que muchos órganos inconscientes del cuerpo humano siempre tienen inervación simpática e inervación parasimpática. Te cuento la regla de oro del aparato digestivo. El aparato digestivo tiene un sistema nervioso entérico, mira, más de 100 millones de neuronas conformadas, pero que también está conectado con la rama simpática y parasimpática del sistema autónomo. Ah, pues, eso es divertido. ¿Por qué? Porque, mira, a la división simpática se la conoce como la división de la respuesta de lucha o huida. En cambio, a la división parasimpática se la conoce como la división del reposo y de la digestión. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la división parasimpática activa el aparato digestivo y con eso aplicas para todo. Significa que fortalece la contracción del músculo liso en la digestión mecánica de los alimentos, a pasar los alimentos de un compartimiento al otro. Además, hace que las glándulas secreten su contenido, jugo pancreático, jugo biliar, o sea, activa el aparato digestivo. En cambio, la división simpática lo inactiva. Y eso es muy guay. ¿Por qué? Porque si estás en una persona que está con una respuesta de lucha o huida, donde obviamente el neurotransmisor por excelencia es la adrenalina bloquea el aparato digestivo. O si no, ponte a pensar, ¿tú crees que una persona que está peleando por salvar su vida, está con un estrés alto, va a estar pensando en digerir los alimentos? No tiene tiempo en sí. Y como ellos van aplicándose muchas cosas en el resto de los aparatos y sistemas respectivamente. ¿Vale? No es mi intención quitarte más tiempito, quiero despedirme simplemente con esta pequeña revisión a lo que vendría a ser la médula espinal, a esta señora sección que históricamente tantas veces han sido preguntadas en, tal vez no acá, pero también en el encéfalo. Eso es hablar de las tres coberturas importantes que tiene justamente esto, el querido sistema nervioso central, ¿vale? Muy bien. Mira que eso aplica tanto para esto que es el coco y tanto para quién, para la médula espinal. Fíjate, toda esta estructura que es de tejido conectivo que está envolviendo la médula, en la parte externa se conoce con el nombre de la dura madre, que obviamente se continúa con quién, con la dura madre del cráneo respectivamente, ¿no? Si tú vas levantando, te vas a encontrar con otro tipo de membranas hasta llegar a tomar en cuenta o a topar con quién, con la masa encefálica propiamente dicho en sí, ¿no? Y adentro pues con las estructuras que formen la querida médula espinal respectivamente. Bueno, eso es hablar de las meninges. Recuerda,
Las tres Marías, las tres meninges, son tres capas protectoras de tejido conectivo. Están hechos, ¿no?, de esto en sí. Su misión es revestir a la médula y al encéfalo. Recuerda, el nombre de las tres meninges, desde afuera hacia lo profundo, desde lo superficial a lo profundo, se les llaman dura madre, aracnoides y pía madre. ¿Cuál es tu objetivo en este corto subtítulo? Acordarte de lo que están hechas cada una de estas meninges, porque la pregunta está ahí cruzada respectivamente y algún dato de curiosidad. Las meninges de la médula, las raquídeas, se continúan con las meninges del cráneo respectivamente. Y obviamente estas cubren las porciones iniciales de los nervios respectivos que van saliendo y emergiendo, ya sean los 12 pares craneales o sean los 31 pares espinales respectivamente. El libro te hace una advertencia. Mira, a nivel de la médula espinal, en ese borde que lleva a... Habría que comentar esto, ¿qué cosa, no? El señor esqueleto. Tendrías que imaginarte una cosa. Vamos a volar una querida vértebra. En este espacio, que ahorita lo voy a marcar de un color amarillo, todo este relleno que se encuentra entre lo que vendría a ser el conducto vertebral de la columna y lo que es la dura madre, es un espacio que está rellenado con bastante tejido adiposito, como si fuera un colchoncito de grasa. Ese espacio tiene un nombre, se conoce con el nombre de espacio epidural respectivamente. Y eso es lo que te lo dicen acá. Está comprendido entre la dura madre y la pared del conducto vertebral. Y empiezas a ver justamente la dura madre. Recuerda, es la más superficial de las tres meninges. Es una capa gruesa y dura, hecha de la vieja confiable, tejido conectivo denso y regular. Forma un saco desde el nivel del foramen magno y hasta dónde, cuidado, el hasta dónde ya ha sido varias veces preguntado, hasta la segunda vértebra sacra. ¿Qué diferencia tiene la dura madre con la aracnoides? Es la capa intermedia, ¿no? La media entre las meninges. Pero mira, es un revestimiento ya no grueso ni duro. Es delgado y lo que ya ha sido preguntado, no tiene vasos sanguíneos, es avascular. Formado por también células y delgadas fibras de tejido colágeno, ¿no? De fibras colágenas y de una disposición casi laxa y también fibras elásticas. Dice que se le llama aracnoides porque parece como si fuera una tela de araña, respectivamente en sí. Ahora, por dato de curiosidad, entre la dura madre y la aracnoides también hay otro espacio llamado espacio subdural, por donde corre líquido intersticial. Ya vamos a ir a revisar de una vez y por todas para despedirnos en su querida imagen. ¿Y qué me tengo que acordar de esta última, de la pía madre, que es la más interna de las meninges? También es una capa delgada y transparente de tejido conectivo que está prácticamente pegado a la médula espinal y al encéfalo. Tiene células muy finas, que pueden ser de planas hasta cuboides en sí. También tiene colágeno y muchas fibras elásticas. Recuerda la crucial diferencia entre la pía madre y la aracnoides. La aracnoides te han dicho que es un tejido avascular. En cambio, mira lo que te dicen aquí abajito. La pía madre tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. Es más, hay unas extensiones de pía madre en forma triangular llamados ligamentos dentados que lo que hacen es anclar la pía madre al tejido respectivamente y a los otros tejidos subyacentes, como ser la propia aracnoides y la cara interna de la dura madre respectivamente. Eso es con el fin de evitar desplazamientos de la médula a lo largo de sus tubos respectivamente. Además, el último dato, con ese me despido. El espacio subaracnoideo es un espacio que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. Es un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo, que aquí tienes la imagen para verlas, ¿no? Y revisarlas respectivamente a cada una de esas membranas, pero con fines esquemáticos también recuerda una cosita, ¿no? Si nosotros hablamos de qué, de esa porción central que tiene forma de letra H, que es prácticamente mi médula espinal, vamos a tener qué cosa, a una membrana que está prácticamente muy pegada de esta estructura. Esta membrana interna, que perdón que me estoy rayando un poco, se conoce con el nombre de qué, de la querida pía. Recuerda, es una membrana muy finita, muy delgada y ampliamente vascularizada en sí. Ahora, entre la pía madre hay un pequeño espacio que lo vamos a dejar nosotros de color blanco. Lo vamos a hacer muy pronunciado así para que valga la redundancia. Bueno, recuerda que la membrana que se encuentra intermedio se conoce con el nombre de la aracnoides. Y recuerda un punto muy importante. En medio de la aracnoides y la pía madre hay todo un espacio que está rellenado por un líquido que vale oro.
en el sistema nervioso y que obviamente en céfalo y pares craneales se encarga de describirte su constitución, su función y su circulación. Ese espacio se conoce como el espacio subaracnoideo, el cual está lleno de líquido cefalorraquídeo, respectivamente. Por fuera de este señor aracnoides se encuentra la última capa respectiva, llamada la dura madre. Y recuerda que ese espacio entre el aracnoides y la dura madre también está rellenada por líquido, pero ten cuidado que eso ha sido la pregunta de examen de un simulacro de primer parcial en prepa. Ese espacio entre la dura madre y la aracnoides está conformado por otro líquido llamado líquido intersticial propiamente dicho. Y hablando de la columna, ¿no? Rodeando por fuera la dura madre tendría que estar ¿qué cosa? Ya el hueso puro y duro, el tejido óseo de las vértebras correspondientes. Y obviamente ese espacio llamado espacio epidural estaría ¿qué cosa? Rellenado por tejido adiposo principalmente, ¿no? Recuerda que ese espacio entre la dura madre y la aracnoides se conoce como espacio subdural y contiene líquido intersticial respectivamente, ¿vale? Además, que aprovechando que estaré seguramente revisando esa hoja, recuerda revisar otra máster donde ya hemos hablado de esto, de lo que están enamorados los de la facultad. Y es más, esta última convocatoria ha sido la pregunta de médula espinal regalada, ¿no? Lo que está en color rojo. Y también, por historia, siempre se pregunta a qué nivel hay que hacer la punción lumbar para no lesionar a la médula espinal en sí, ¿vale? Eso está en otras másteres ya grabadas. Y si no, pues ya te lo estoy dejando ahí para que tú, con calmita, lo revises y anotes los puntos importantes, ¿vale?